Buenos días, alumno del quinto año de secundaria, aula K. El día de hoy, sábado 3 de abril, vamos a trabajar la semana número 3, correspondiente al área de matemática, asignatura geometría. Y hoy día nos vamos a referir a congruencia de dos triángulos, ¿ya? Congruencia viene a ser algo de iguales triángulos, ¿no? O sea, cuando decimos que dos triángulos son congruentes para poder aplicar dichas propiedades. A ver, vamos a compartir algunos conceptos. A ver, congruencia de triángulo, ¿no? Dos figuras geométricas son congruentes cuando tienen la misma figura, y el mismo tamaño. Por ejemplo, decimos que estas dos figuras geométricas son congruentes porque tienen el mismo tamaño, ¿no? Tienen la misma medida. Estos dos ángulos también son congruentes, ¿por qué? Porque tienen el mismo ángulo, ¿no? El ángulo AOB y el ángulo PQR tienen la misma medida. En este caso, ambos miden teta, ¿no? Y estos dos triángulos que figuran ahí, estos dos triángulos también son congruentes. ¿Por qué? Porque sus tres lados son iguales, ¿no? El lado BC es igual a este lado. El lado AB es igual a este otro lado. Y este lado es igual a este otro lado. Entonces, estos dos triángulos son congruentes porque sus tres lados son iguales. Chicos, para que dos triángulos sean congruentes, de los elementos que los identifican a dos o más triángulos, se debe repetir como mínimo tres, de los cuales uno debe ser un lado. Ese es el concepto de congruencia. Caso de congruencia. ¿Qué tipo de caso tenemos en la congruencia? Tenemos caso lado, ángulo, lado, ¿no? Lado, ángulo, lado. En este caso, fíjense estas dos figuras, estos dos triángulos. Este es el lado, este es el ángulo y este es el lado. O sea, vamos a decir el lado AB es igual a este lado de acá. El ángulo A es igual a este otro ángulo. Y este otro lado es igual a este otro lado. Por eso que se le llama caso lado, ángulo, lado, ¿no? Acá también lo mismo. Lado, ángulo, lado. Si se cumple esta propiedad, entonces decimos que los dos triángulos son semejantes. Segundo caso de congruencia. Caso ala, ángulo, lado, ángulo. En este caso, ángulo, lado, ángulo. O sea, todo se va a dar en este mismo segmento, ¿no? Ángulo, lado, ángulo. Acá también es igual. Ángulo, lado, ángulo. Entonces, si se cumple esta propiedad, decimos entonces que el triángulo ABC es congruente al triángulo A', B' y C'. Son congruentes por este caso. Caso ala, ángulo, lado, ángulo. Y el último caso de congruencia, chicos, es cuando los tres lados son iguales. Ese es el caso de congruencia cuando los tres lados son iguales. O sea que la medida de los tres van a ser iguales. Si los tres lados son iguales, entonces decimos que los dos triángulos son congruentes. Bueno, acá tenemos algunos casos más comunes. Estos dos triángulos van a ser congruentes. Este es el teorema de la bisectriz, ¿no? La medida de esto con esto también van a ser congruentes. Y el tercer caso, estos dos también van a ser congruentes. Son los casos más comunes que hay de congruencia, de tipo de congruencia. Muy bien, el resto ya son ejercicios para desarrollar en clase. El resto son ejercicios para desarrollar en clase. A ver, vamos a trabajar los problemas que aparecen en la ficha, en el libro. ¿Ya? Empezamos por la primera parte que dice, ahora lo tú, ¿ya? Abel González, Gonzaga, Ascoy, Linda Mora, gracias.
Ya, a ver chicos, vamos a desarrollar los dos ejercicios que aparecen. A ver, en el problema número 1 me piden hallar el valor de x. Estos son problemas típicos de congruencia de triángulos, chicos. ¿Ya? Miren, este ángulo vale 90 grados. 90 grados. Acá también era 90 grados, ¿no? 90 grados. Bien. Miren, a este ángulo de acá le vamos a poner el ángulo alfa y a este ángulo le voy a colocar el ángulo beta. ¿Ya? Como esto de acá es un triángulo rectángulo, tengo un ángulo que mide 90 grados, quiere decir que estos dos ángulos tienen que sumar 90 grados, porque son los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Entonces decimos que la medida del ángulo alfa más la medida del ángulo beta es igual a 90 grados. Cuando yo quiera 90 grados, voy a colocar alfa más beta. Cuando queremos 90 grados. Esto de acá es 90. Todo es 180. A 90 le falta otro 90 para que sea 180. Eso quiere decir que esto tiene que ser alfa. Porque acabamos de decir de que alfa más beta es 90. Más 90, todo es 180. Entonces, esto de acá también tiene que ser beta. Porque la suma de estos dos es 90. Ya está. Miren, este triángulo rectángulo es congruente a este triángulo rectángulo por el siguiente caso. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Ese es el tipo de congruencia. Entonces decimos acá que el triángulo rectángulo, así, el triángulo rectángulo BAC, BAC es congruente al triángulo rectángulo CD o DEC, es lo mismo, ¿ya? Puede ser DEC o puede ser CED. Vamos a ponerle CED. Son congruentes. Siempre el ángulo recto va al medio. ¿Eh? ¿Qué tipo de congruencia es? Ángulo, lado, ángulo. Caso ala. Caso ala. Entonces, como estos dos triángulos son congruentes, quiere decir que los lados que se oponen a dichos ángulos también tienen que ser iguales. Chicos, al ángulo beta se pone 2. Acá también tiene que oponerse 2. Este es beta. Quiere decir que esto de acá también tiene que ser 2. Ahora, en este triángulo rectángulo, al ángulo alfa se opone 7. Acá también tiene que ser 7. Al ángulo alfa se pone 7. Ya está. Listo. Ya salió ya. Ya tengo el valor de X ya. El valor de X es la suma de estos dos segmentos. ¿Ya? Entonces decimos que X es igual a la suma de 7 más 2. Y 7 más 2 es igual a 9. Esa es la primera. A eso se le llama congruencia de triángulos. Esto también es otro problema tipo de congruencias. ¿Ya? Vamos a colocarle a este ángulo, vamos a colocarle el ángulo alfa. Opuesto por el vértice, esto también tiene que ser alfa. Eso también tiene que ser alfa. Chicos, ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Estos dos triángulos rectángulos también son congruentes. Caso ala. Entonces decimos acá que el triángulo rectángulo ABC, ABC es congruente al triángulo rectángulo, CDE. CDE. Son congruentes. ¿Cuál es el tipo de congruencia? Es ángulo, que es 90 grados, lado, y el otro ángulo que es alfa. Caso ala. Ángulo, lado, ángulo. Ese es el tipo de congruencia. Entonces, como son congruentes, quiere decir que los lados que se oponen a dichos ángulos tienen que ser iguales. A alfa se pone 12. Quiere decir que esto también tiene que ser 12. Esto también tiene que ser 12. Entonces decimos que 2x más 2 también tiene que ser 12. Tipo de congruencia. Chicos, 2 que está sumando pasa al otro extremo a restar, a 12.
Sería 2x es igual, 12 menos 2 es 10. Ahora 2 que está multiplicando pasa a dividir a 10. Quiere decir que x vale 5. Ahí está la respuesta. Eso es congruencia de triángulo. ¿Ya? En el caso del problema 3, me piden hallar, me dicen que PC es igual a AB. PC es esto. Esto de acá es PC. Ya vamos a ponerle así. PC. Y AB es esto. Ya, a ver. Entonces, ya, estos datos salen de esta condición, ¿ah? Ahora, fíjense la figura, chicos. Esto de acá, vamos a colocarlo acá. El triángulo AQP, AQP es isósceles. Es isósceles. ¿Ya? Chicos, el triángulo AQP es isósceles. ¿Por qué es isósceles? Porque tiene dos ángulos iguales, miren. Fíjense, y esto vale 2 alfa, esto también vale 2 alfa. Tiene dos ángulos iguales. Si tiene dos ángulos iguales, eso quiere decir que los lados que se oponen también van a ser iguales. Eso quiere decir entonces que este lado va a ser igual a este otro lado. Eso es isósceles. Esos dos lados van a ser iguales, ¿no? Como tiene dos ángulos iguales, los lados que se oponen también van a ser iguales. Ahora, ¿dónde hay otro isósceles? Acá, mira. Esto también es isósceles. Porque acuérdate que esto es 6x. Esto también es 6x. Entonces decimos que el triángulo BQC, este triángulo grande también es isósceles. También es isósceles. ¿Ya? ¿Por qué es isósceles? Porque tiene dos ángulos iguales. Este es 6x y este es 6x. Entonces vamos a colocarlo de esta manera. ¿Ven? Quiere decir que este lado de acá, el lado BQ, es igual a este otro lado. Son iguales esos dos lados. Ya está. Ahora, observen los dos triángulos que se han formado. Este triángulo de acá y este otro triángulo de acá. Son congruentes. Tienen sus lados iguales. Entonces vamos a decir acá. El triángulo, este triángulo, ¿eh? Voy a colocar BAQ. El triángulo BAQ es congruente a este otro triángulo, al triángulo QPC. QPC. ¿Qué tipo de congruencia es? ¿Qué tipo de congruencia es? Lado, lado, lado. Los tres lados son iguales. De este triángulo, los lados son iguales. De este triángulo también son iguales. Entonces el tipo de congruencia es lado, lado, lado. Listo, chicos. Como son congruentes, los ángulos que se oponen también van a ser iguales. Miren, a este lado se opone 4x. Entonces, a este lado, esto también tiene que ser 4x. Esto de acá también tiene que ser 4x. ¿Ya está? Ahora sí, como este es un ángulo recto, estos dos ángulos son complementarios, suman 90 grados. Entonces decimos que 4x más 6x, los dos suman 90 grados. Y resolvemos una ecuación ahí. 4x más 6x, chicos, viene a ser 10x, igual a 90 grados.
10 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Quiere decir que el ángulo X es igual a 9. 90 entre 10 es 9. 90 entre 10 es 9. 9 grados. Nada más. Este triángulo es congruente a este triángulo porque todos sus lados son iguales. Este lado es igual a este lado. Este otro lado es igual a este otro lado. Y este lado es igual a este lado. Por eso que estamos igualando. A este lado se opone 4x, quiere decir que a este lado esto también tiene que ser 4x. Y ahí quedó. La número 4 me pide, a ver, lo que yo voy a hacer acá es trazar una altura acá. Voy a trazar una línea notable, una altura. Ahí, 90 grados. Trazo una altura. ¿Ya? A ver, chicos, a esto de acá le voy a llamar alfa. Y a esto de acá lo voy a llamar teta. La suma de alfa más teta es igual a 90 grados. Acá ya tengo 90. Ya tengo 90. Alfa más teta es 90. Quiere decir que esto tiene que ser 90, los dos. Por lo tanto, esto tiene que ser alfa. Teta más alfa también es 90 grados. Acá tengo 90. Esto de acá tiene que ser teta. Ahí quedó. Ambos triángulos son congruentes. Este triángulo es congruente a este triángulo. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Caso de ese tipo, ¿ya? Entonces acá sería acá. Vamos a colocar acá. El triángulo es rectángulo. Es rectángulo. Entonces lo colocamos acá. El triángulo rectángulo, ¿sí? ADB, ADB es congruente al triángulo rectángulo. Vamos a ponerle una E acá. BEC es congruente al triángulo rectángulo BEC. BEC. Siempre el que está en el medio es el ángulo recto, ¿verdad? Acá está el ángulo recto. ¿Qué tipo de congruencia es? Estamos hablando de ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Ese es el tipo de congruencia. Entonces, acá hay un dato. Que AD vale 1. AD es igual a 1 y BD es igual a 4. ¿Ya? Esto es AD. AD vale 1 y BD vale 4. Todo esto vale 4. ¿Eh? Todo esto vale 4. Listo, chicos. Como estos dos triángulos son congruentes, al ángulo teta se opone 1. Quiere decir que esto también tiene que ser 1. Ese lado tiene que ser 1. ¿No? Porque como son congruentes, al ángulo teta se opone 1, esto también tiene que ser 1. Como todo esto es 4, esto tiene que ser 3. Esto tiene que ser 3. ¿Ya? A ver, tengo 1, 3. Esto de acá es 4. A ver, sería... Y al ángulo alfa es todo esto. El opuesto al ángulo alfa es todo este lado. Y todo este lado, chicos, vale 4. Quiere decir que esto de acá es... A ver... Vamos a ver. Esto de acá es 4. 4. Ya está. Ya está. Triángulo notable. Teorema de Pitágoras. ¿Ah? Vamos a ponerle 3 acá. ¿eh? Así vamos a ponerle 3. 3, 4 y acá vamos a ponerle 1. 1. ¿Ya? Mire, ¿eh? Al ángulo alfa se opone todo este lado. Todo este lado vale 4. Quiere decir que esto tiene que ser 4. Al ángulo teta se opone 1. Teta está acá. Esto tiene que ser 1. Como todo esto vale 4, esto vale 3. Chicos, teorema de Pitágoras para hallar X. O también es un triángulo notable, ¿no? Quiere decir que este lado tiene que ser igual a 5. Teorema de Pitágoras, ¿no? Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Sale 5. También esto de acá es un triángulo notable. A ver, tomen notas ahí, por favor. Ruth, Guillén, Gonzaga.
A ver, vayan copiando, ¿ya? Copien la primera parte donde dice ahora es lo tuyo, ¿ya?
Ya a ver, completamos los ejercicios. A ver, los alumnos que han apagado sus cámaras, por favor. Gonzaga. A ver, sigamos practicando, ¿no? En el problema 1 me piden calcular el valor de X. X viene a ser el segmento AB. X viene a ser AB. ¿Ya? Chicos, resulta de que este triángulo de acá y este triángulo, los dos son semejantes. ¿Ya? O sea, quiere decir que el triángulo, vamos a ver acá, el triángulo AED, AED es congruente al triángulo, BDC. BDC. Los dos triángulos son congruentes. Esto es congruente esto. ¿Qué tipo de congruencia se está dando? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. ¿No? Entonces sería acá, el tipo de congruencia es lado, ángulo, lado. Caso LAL. Ese es el tipo de congruencia. Lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Por lo tanto, eso quiere decir, a ver, que al ángulo teta en este triángulo se opone 4, acá también tiene que ser 4. Si al ángulo teta se opone 4 unidades, acá también tiene que ser 4 unidades. Eso quiere decir que este lado tiene que ser 4 unidades. Ya salió. Esto de acá era 8 unidades. ¿Eh? Esto de acá es 8 unidades. Quiere decir que para hallar X tengo que sumar 4 unidades más 8 unidades. Y ahí quedó. Quiere decir que X es igual a 4 unidades más 8 unidades. Quiere decir entonces que 4 unidades más 8 unidades es 12 unidades. Esa es la respuesta. ¿Ya? Este triángulo es congruente a este triángulo por el caso lado, ángulo, lado. Problema 2. Estos dos triángulos también van a ser congruentes. O sea, el triángulo, vamos a colocarle acá, el triángulo, por acá, el triángulo EDB, acá, mira, EDB. Vamos a poner acá, por acá, vamos a poner acá un ángulo. Vamos a poner alfa vamos a poner, EDB, ¿ya? El triángulo EDB, lado, ángulo, lado. Entonces acá sería EDB es congruente al triángulo, acá está, ¿ves? Lado, ángulo, lado, al triángulo ABC. ABC. Los dos son congruentes, ¿no? Porque miren, el triángulo ABC, que es todo esto, lado, ángulo, lado. El triángulo que está acá adentro sería lado, ángulo, lado. Entonces acá sería el tipo de congruencia es lado, ángulo, lado. Es el tipo de congruencia, ¿ya? Entonces quiere decir que, a ver, en este triángulo de acá, esto de acá tiene que ser igual entonces, ¿ya? Entonces eso quiere decir que estos dos tienen que ser iguales. Esos dos tienen que ser iguales. O si no, le puedes poner acá alfa, igualito, ¿no? A se opone a este ángulo de acá. En este caso, esto sería alfa. Por lo tanto, chicos, 2x tiene que ser igual a 140 grados. Por lo tanto, la medida del ángulo X es 140 entre 2, 70 grados. Esa es la medida del ángulo X. Son congruentes. Se da ese tipo de congruencia, ¿ya? A ver, problema 3. Problema 3. Me dan como dato de que esto de acá es un cuadrado, ¿no? Si es un cuadrado, chicos, los lados van a ser iguales.
Los lados van a ser iguales, si es un cuadrado. Listo. A ver, vamos a colocarle este ángulo de acá, vamos a colocarle alfa. A este otro ángulo vamos a colocarle teta. La suma de estos dos ángulos agudos en un triángulo rectángulo suman 90 grados. Quiere decir que el ángulo alfa más el ángulo teta, los dos tienen que sumar 90 grados. Por lo tanto, esto de acá tiene que ser alfa. Esto de acá tiene que ser teta. Los dos son semejantes ahora. Este triángulo es semejante a este triángulo. Ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Ese es el tipo de congruencia. Ángulo, lado, ángulo. Caso ala. ¿Ya? Estos dos son congruentes porque tienen un ángulo, un lado y un ángulo. Ángulo, lado y ángulo. Iguales. Quiere decir que al ángulo teta se pone 5 en este triángulo. Acá también tiene que ser 5. Quiere decir que esto de acá tiene que ser 5. Chicos, como todo esto de acá vale 17, ¿cuánto le falta 5 para que sea 17? Le falta 12. Todo está en unidades, ¿ya? 12 unidades, 5 unidades. Teorema de Pitágoras. Esto también vale X. Teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. 5 al cuadrado es 25. 12 al cuadrado es 144. La suma es 169. La raíz cuadrada, 13. Teorema de Pitágoras, ¿no? Equivale 13 unidades. Y esa es la respuesta. 13 unidades. ¿Ya? En el caso del problema 4, me está diciendo que este triángulo es semejante a este triángulo de acá. Los dos son semejantes. ¿Ya? Entonces, si esto mide 30, eso quiere decir que este ángulo de acá tiene que medir 60 grados. La suma de estos dos me va a dar 90 grados. 30 más 60 es 90. Quiere decir que esto también tiene que ser de 30 y 60. Esto no puede ser 30. Esto de acá tendría que ser 30 el de arriba. 30. Si esto fuera 30, esto tendría que ser 60. Quiere decir que este ángulo de acá es 30 grados. ¿Ya está? Miren, 30 más 30 es 60. 60 más 30 es 90. ¿Ya está? Ahí quedó. Ahora, hay una propiedad que voy a explicar acá. Miren, chicos. Si yo tengo un ángulo así, y yo trazo una bisectriz, una bisectriz alfa y alfa, y en esa bisectriz tomo un punto y voy a trazar una altura para acá y una altura. ¿Qué cosa es lo que está determinando ahí? Está determinando de que estos dos lados tienen que ser iguales. Esto tiene que ser igual a esto. Y también que este lado tenga que ser igual a este lado de acá. A eso se le llama el teorema de la bisectriz. Mire acá. Acá está la bisectriz, 30-30. Este es el ángulo. El ángulo es PCB. Este es el vértice. Acá está la bisectriz. Acá está. Un punto, 90. Quiere decir que esto también tiene que ser, esto de acá también tiene que ser 90. ¿No? Entonces decimos que esto de acá también tiene que ser 90. La altura. Acá está, ¿ves? Un punto, altura, altura. Altura, altura. Si esto vale 30, esto de acá vale 60, chicos. Quiere decir que esto de acá vale 60. Ya está. Pero ya tenemos la respuesta. Ya. Triángulo, rectángulo. 90 grados. La suma de estos dos tiene que ser 90 grados. Entonces decimos acá que la suma del ángulo X más el ángulo 30, los dos tienen que sumar 90 grados. Son los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. X es igual a 60 grados. Ahí quedó. A ver, tomen nota, por favor, anoten.
Ya, a ver, vamos a completar los siguientes ejercicios. Ruth Guillén. A ver, tenemos un triángulo rectángulo. Esto de acá es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Un triángulo rectángulo. La hipotenusa mide 10. Un cateto mide 8. Entonces voy a relacionarlo con el siguiente triángulo notable, ¿ya? Este de acá sería 5K. Este de acá sería 4K. Y este lado de acá tendría que ser 3K. 5K, 4K y 3K. Eso quiere decir que el valor que toma K es 2. Ya. El valor que toma K es 2. 5 por 2, 10. Acá sería 4 por 2 y acá sería 3 por 2. ¿Ya? K es 2, ¿eh? 5 por 2 es 10, 4 por 2 es 8, 3 por 2 es 6. Quiere decir que este lado va a medir 6. Este lado mide 6. Ahora chicos, esto también es 90 grados. Hace un rato les expliqué yo el teorema de la bisectriz. Miren, si yo tengo una bisectriz alfa y este es alfa, desde cualquier punto de la bisectriz, desde acá, trazo una altura. Acá también trazo una altura, desde cualquier punto de la bisectriz. Quiere decir que estos lados van a ser iguales y este lado de acá va a ser igual a este lado. Ese es el teorema de la bisectriz. Miren, acá está la bisectriz. Este lado es igual a este lado. Este lado tiene que ser igual a este lado. Y también esto tiene que ser igual a esto. Quiere decir que este lado de acá tiene que ser igual a este lado que está ahí. Tienen que ser los dos iguales. Si esto mide 6, chicos, esto también tiene que medir 6. Ahora, todo esto es 10. Pues. Todo esto es 10. Si esto es 6, quiere decir que este lado tiene que ser 4. 6 más 4 es 10. Ahí quedó ya. Quiere decir que la medida de X es igual a 4. Eso sería la respuesta. ¿Ya? En la número 6 me piden allá el perímetro de esto, el perímetro. Vamos a ver. Me dan como dato de que este triángulo es congruente a este triángulo. Miren, como esto de acá es un triángulo isósceles, o sea, me están dando como dato de que el triángulo ABC es isósceles, ¿ya? Entonces quiere decir que la medida del ángulo A tiene que ser igual a la medida del ángulo C. Sí o sí. Si tiene dos lados iguales, los ángulos que se oponen también tienen que ser iguales. Eso quiere decir que este ángulo tiene que ser igual a este ángulo de acá. Si esto mide teta, esto también mide teta. Ahora, observen acá, me están dando como dato de que esto de acá, de que estos dos triángulos son congruentes. Quiere decir que a teta se pone este lado y a teta se pone este otro lado. Quiere decir que estos dos lados van a ser iguales, porque me están diciendo que son congruentes. Entonces decimos que este lado, a ver, que este lado del triángulo tiene que ser igual a este otro lado del triángulo. Son los que se oponen a teta. Entonces, si estos dos lados son iguales, quiere decir que este ángulo es igual a este ángulo. Chicos, si ya tengo 60, ¿cuánto me falta 60 para que sea 180? A 60 le falta 120, pero estos dos tienen que ser iguales. A 120 lo divido entre 2. A 120 que me falta para llegar a 180 lo divido entre 2. Eso va a ser 60. Quiere decir que cada uno de estos vale 60. 60. ¿Ya está? Por lo tanto, hemos formado un triángulo equilátero. Sus tres ángulos son iguales. Si los tres ángulos son iguales, los lados también van a ser iguales. Esto también vale 2 y esto también vale 2. Me piden el perímetro del triángulo. El perímetro se representa por 2P.
la suma de todos los lados. 2 unidades, más 2 unidades, más 2 unidades. Quiere decir que el perímetro del triángulo es igual a 6 unidades. Ya está. Ese es el perímetro del triángulo. A ver, tomen nota hasta ahí, por favor. Copien hasta ahí. Grados